¡Hey! ¿Qué tal, palomiteros? Los hermanos Duffer prometieron muchísimo para esta temporada final de Stranger Things y, sinceramente, han cumplido. Para mí, es la mejor temporada hasta ahora. Ese final con Will usando poderes para controlar a los Demogorgons y siendo un completo badass ha sido la leche. Pero hoy vamos directos a uno de los momentos más extraños de este volumen. ¿Por qué Henry se queda paralizado y no persigue a Max dentro de la cueva? Ese detalle no solo revela su mayor trauma, sino que es la clave para entender lo que va a pasar en el volumen 2 y cómo tanto Henry como Will terminan con poderes al nivel de Vecna. Si te gusta Stranger Things y no quieres perderte nada de lo que se viene, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Lo más fuerte de todo es que las respuestas ya existían. Están en la obra de Stranger Things, La Primera Sombra, donde se cuenta el origen de los poderes de Henry, lo que pasó en Nevada, la Dimensión X y por qué esa cueva convierte a Vecna en un niño asustado otra vez. Ahora sí, vamos al lío. En cuanto vi esa escena en la que Henry se frena en seco y no sigue a Max dentro de la cueva, supe que ahí había algo mucho más profundo que simple tensión dramática. Y de hecho, esa reacción de pánico es la pieza que conecta lo que pasa en este volumen con los eventos que vamos a ver en el volumen 2. Y también con la explicación de cómo Will desarrolla poderes telequinéticos similares a los de Vecna. Todas las respuestas ya estaban sembradas en uno de los materiales que más gente ha ignorado: la obra de teatro de Broadway Stranger Things, La Primera Sombra. Si ya viste el vídeo donde hablo del origen de los poderes de Henry, ya sabes más o menos por dónde va a ir esto. Y si no, tranquilo, porque aquí te lo voy a hilar todo. Pero algo te adelanto: si alguien todavía dudaba de que la obra fuese importante para el canon, esta temporada le cierra la boca. La obra se centra en la vida de Henry Krill y, entre muchas cosas, responde directamente a la pregunta: ¿por qué Henry no siguió a Max dentro del cañón cueva? Para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo, a un experimento secreto del gobierno de Estados Unidos. La historia arranca con un proyecto ultrasecreto llamado Proyecto Filadelfia, donde intentaban hacer invisible al barco USS Eldridge. Ese era el plan, pero el experimento salió completamente torcido. En lugar de volverse invisible, el barco fue transportado a otra dimensión, la llamada Dimensión X. Cuando el USS Eldridge regresó, prácticamente toda la tripulación había muerto a manos de Demogorgons. Solo sobrevivió el capitán Brenner, que además resulta ser el padre de Martin Brenner. Después de su regreso, el capitán Brenner quedó gravemente enfermo y su cuerpo rechazaba cualquier transfusión de sangre, porque el tiempo que pasó en esa dimensión había alterado su tipo de sangre. En su lecho de muerte, el capitán Brenner le confiesa a su hijo lo que pasó realmente con el barco, y ahí se planta la semilla de todo lo que va a venir después. Años más tarde, Martin Brenner está al mando de un nuevo experimento en Nevada. Su objetivo: replicar lo que pasó con el USS Eldridge, es decir, recrear ese contacto con la Dimensión X. Pero en medio de todo esto, uno de los empleados roba una pieza clave del equipo y se esconde con ella en una cueva de Nevada. Y aquí es donde entra en juego un joven Henry Krill. En ese momento, la familia Krill vivía en Nevada. Un día, Henry, siendo un niño, se pone a explorar las cuevas de la zona y, por desgracia para él, se cruza con ese trabajador que había robado el equipo. Cuando se encuentran, el dispositivo se descontrola y los transporta a ambos a la Dimensión X. 12 horas después, Henry reaparece en el mundo real, pero ya no es el mismo. Su sangre ha cambiado y su personalidad también. El otro empleado, en cambio, muere en la Dimensión X. Tras ese incidente, la familia Krill se muda a Hawkins, y mientras tanto, el Dr. Brenner encuentra en la cueva el equipo desaparecido, y cerca de ahí, un objeto que lo delata todo: un catalejo que pertenecía a Henry. Usando ese catalejo como pista, Brenner consigue localizar a Henry en Hawkins y lo convierte en sujeto de pruebas. Si te fijas, aquí ya tenemos un patrón clarísimo. Tanto Henry como el capitán Brenner vuelven de la Dimensión X con la sangre alterada, y ese es precisamente el motivo por el cual Henry desarrolla sus poderes en primer lugar. Lo que todavía no está del todo claro es cómo se activan exactamente esos poderes, si es el simple hecho de pasar tiempo en la Dimensión X o si fue el propio Mind Flayer el que infundió sus partículas en Henry y le permitió desbloquearlos. Yo creo que eso lo van a revelar en la temporada 5.
y seguramente será uno de los puntos clave del final. Pero ojo, porque esto también conecta directamente con los poderes de Will, y ahora te explico por qué. Aquí es donde la cosa se puede volver confusa si solo has visto la serie y no sabías nada de la obra de teatro. En la serie nos cuentan que, después de que Henry es derrotado por Eleven en el laboratorio, es teletransportado a un nuevo mundo, un mundo virgen, sin presencia humana. Allí se encuentra con el Mind Flayer y lo moldea en esa forma de araña que todos conocemos. La serie nos da a entender que esa es la primera vez que Henry llega a ese lugar y que es él quien controla al Mind Flayer. Pero la obra de teatro dice otra cosa completamente distinta, que Henry ya había estado antes en la Dimensión X cuando era niño, y que, en realidad, es el Mind Flayer quien controla a Vecna, y no al revés. En mi opinión, el orden correcto de los eventos es el que vemos en la obra. Lo que pasa es que Henry no recuerda esa primera experiencia en la Dimensión X porque su mente la bloqueó a propósito. Igual que la mente de Eleven bloqueó la masacre del laboratorio, fue tan traumático que su cerebro decidió que era mejor no recordarlo. Pero igual que le pasa a Eleven, el recuerdo no desaparece, se queda enterrado bajo capas y capas de otros recuerdos. Es un paralelismo directo con lo que vimos en la temporada 4 cuando Eleven quiere recuperar sus poderes y Brenner la va guiando poco a poco por sus memorias. Brenner no empieza enseñándole directamente la noche de la masacre, porque sabe que su mente no puede soportarlo. Tiene que ir desarmando su resistencia memoria a memoria. Y ahora viene lo gordo. La razón por la que Henry tiene tanto miedo de entrar en la cueva cuando persigue a Max es porque esa cueva es exactamente el mismo lugar donde fue teletransportado por primera vez a la Dimensión X cuando era niño. Si buscas imágenes de cuevas de Nevada, verás que se parecen muchísimo al lugar donde Max se esconde y construye su hogar mental. Por eso Henry no puede entrar. Su mente está demasiado traumatizada como para enfrentarse a ese recuerdo otra vez. En lugar de permitirle revivir lo que pasó, su propia mente lo bloquea, lo congela en el sitio y le impide tomar el control de su pasado. Max confirma que el lugar donde ella y Holly están atrapadas existe dentro de los recuerdos de Henry. Lo vemos claramente cuando intenta escapar. Max atraviesa diferentes escenas y presencia la masacre del laboratorio. Ve a Henry como estudiante universitario y ahí entiende que está dentro de la memoria de Henry. Todo lo que ocurre en ese espacio tiene lugar dentro de lo que podemos llamar el Mindscape de Henry, el paisaje mental de Vecna. Para quien no tenga muy claro el concepto, el Mindscape es como un terreno psíquico, un aspecto de la mente de Vecna. Se supone que lo creó en algún momento entre 1979 y 1986. Es un lugar bañado en una luz rojiza, lleno de versiones retorcidas de las lianas del Upside Down, con una versión fragmentada de la casa Krill en el centro. Y lo interesante es que este es el mismo lugar que Will vio cuando espiaba al Demogorgon. Es también lo que dibuja en la pared, el punto central al que van todos los sacrificios de niños. Si queréis puedo hacer un vídeo aparte solo del Mindscape y de cómo se conecta con todo lo que está pasando, porque ahí hay muchísimo material, y seguro que va a ser clave en la última parte de la serie. Volviendo a Max y Holly, como te decía, todo pasa dentro de la mente de Henry. Esa casa Krill bonita, cálida, donde llevan a Holly, también forma parte del Mindscape. Está diseñada para que los niños se sientan seguros, se queden allí, mientras sus cuerpos reales son utilizados para el plan retorcido de Vecna. El motivo por el que Henry le dice a Holly que no se adentre en el bosque es muy simple. Sabe que Max está ahí fuera y que podría arruinar su plan. Como todo esto ocurre dentro de la mente de Henry, Max no tiene poderes en ese lugar, solo está atrapada. La diferencia clave es que Max sí puede despertar, porque su cuerpo sigue en el mundo real. Ya hemos visto lo cerca que estuvo de volver, y ese momento en el que Lucas la cuida después de todo lo que han pasado juntos es de los más emotivos. Y yo estoy casi seguro de que ese es el motivo principal por el que Max decide no matarse y elige la opción 2. Justo por no tener poderes en el Mindscape, Max necesita otra forma de llegar hasta Holly y atraerla a esa zona más profunda. Ahí entra en juego el mapa que ella dibuja. Ese mapa no es solo un dibujito bonito, representa las capas de la mente de Henry. La casa Krill es la primera capa, donde todo parece bien y feliz. La siguiente capa es el campo de juego, después viene el bosque y, por último, la capa final, las piedras. Las piedras representan la capa más profunda de la mente de Henry, la zona donde está su verdadero trauma. Aunque su mente haya intentado borrar lo que pasó en esa cueva, su cuerpo sí lo recuerda. Por mucho que lo intente, no puede librarse de esa memoria. Es exactamente lo mismo que le pasa a Eleven. Si pensamos en todas las memorias por las que Brenner la hace pasar, podemos verlas como las mismas capas por las que viaja Holly.
La primera noche en el laboratorio sería la casa Krill. El día en que Eleven derrota al número 2 en una especie de desafío sería el bosque. Y así vamos bajando hasta llegar a la capa más profunda. Para Eleven esa capa final es la noche de la masacre. Para Henry es lo que ocurrió en la cueva de Nevada. En la temporada 4 ya vimos qué le pasa al cuerpo de Eleven cuando Brenner la obliga a recordar todo eso. Su cuerpo entra en shock porque su mente rechaza el recuerdo. Pues eso es exactamente lo que le ocurre a Henry. No sigue a Max dentro de la cueva porque su cuerpo no puede moverse. Su mente se niega a reconocer lo que pasó allí. Al final, todo se reduce a lo que le sucedió cuando era un niño. Y si lo piensas, puede que ese sea el verdadero motivo por el que Vecna elige a niños física y mentalmente frágiles, entre los 9 y los 10 años. Quizá es porque eso fue justamente lo que le pasó a él. Él tenía esa edad cuando fue transportado a la Dimensión X y se vio a sí mismo como un niño débil. Puede que ese sea el patrón real que sigue Vecna. Y ahora vamos con la otra gran pieza del puzzle, los poderes de Will. En realidad, la explicación es bastante sencilla. Sabemos que Henry obtiene sus poderes por su exposición directa a la Dimensión X. Y también sabemos que otros sujetos de prueba consiguen poderes porque fueron infectados con la sangre de Henry. La madre de Eleven participó en el proyecto MK Ultra mientras estaba embarazada. Durante ese tiempo, fue inyectada con la sangre de Henry, y por eso tanto ella como Eleven desarrollan poderes. De esto ya hablé más a fondo en otro vídeo, así que si te interesa esa parte específica, échale un ojo cuando termines este. Si lo resumimos, las condiciones para desarrollar poderes son básicamente dos: exposición a la Dimensión X o exposición a la sangre de Henry, que al final es como recibir Dimensión X concentrada. Y ahora piensa en Will. En los primeros 5 minutos de la serie, vemos que tiene una liana del Upside Down conectada a su cuerpo. Yo creo que es a través de esa liana que se infecta con la misma energía que le dio los poderes a Henry. La diferencia es que Will nunca llegó a utilizar esas habilidades. Siempre pensó que era una víctima, que no tenía control sobre lo que le pasaba, y nunca se planteó que pudiera usar ese poder para algo bueno. La clave para que eso cambie son dos cosas. Primero, la idea de Mike de que quizá Will podría utilizar esos poderes en lugar de seguir siendo una víctima. Y segundo, el discurso de Robin. Ese momento con Robin fue súper emotivo. Personalmente es uno de los personajes que más he disfrutado en este volumen, sobre todo en la escena con Joyce, cuando dice aquello de que solo sonaba cruel por el tono. Esa parte es oro puro. Es ese discurso el que hace que Will se acepte tal y como es, que acepte el amor que siente por Mike y deje de huir de sus sentimientos. El viaje de Will, especialmente en la temporada 4, ha sido una lucha constante contra lo que siente. Él sabía que amaba a Mike, pero al mismo tiempo creía que estaba mal, que era algo de lo que tenía que avergonzarse, y por eso lo reprimía. Solo cuando acepta quién es de verdad y entiende que no tiene nada de lo que avergonzarse, es cuando por fin puede acceder a esos poderes y salvar el día. Y la forma en la que lo hace es brutal. Esa escena en la que arrasa Demogorgons al puro estilo Vecna, después de que Henry se burle de él, es pura gloria cinematográfica. Pero esa es mi opinión. ¿Vosotros cómo vivisteis ese momento? ¿Os pareció tan bestia lo de Will como a mí? ¿O esperabais otra cosa de sus poderes? Os leo en comentarios. En resumen, espero que esto te haya ayudado a entender por qué Henry no persigue a Max dentro de la cueva. No es debilidad gratuita del guión, es el resultado directo del trauma que vivió de niño en ese mismo lugar, cuando fue arrastrado a la Dimensión X. Y estoy seguro de que en el siguiente volumen lo van a explicar todavía con más detalle. Espero que ahora tengas una visión mucho más clara de por qué las cosas pasan así y de cómo se conectan Henry, la Dimensión X, el Mindscape y el despertar de los poderes de Will. Si tienes cualquier otra duda o teoría que quieras que comentemos, déjala en los comentarios. Os leo a todos.